presidente. No es fácil en este tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Rápidamente, ¿qué se corrigió durante el trámite de esta ponencia con el trabajo de los 34 ponentes? Porque inclusive también la oposición participó activamente y también contribuyó, y por supuesto con el trabajo metódico y riguroso del Gobierno Nacional. Esta ley de financiamiento no amplía el IVA a la canasta familiar, no se graban pensiones nuevas, no se grava el ahorro de los hogares, se mantiene el régimen tributario tanto para profesores como las fuerzas militares, no se graban las motos de menos de 200 centímetros cúbicos y no serán responsables de IVA los contratistas de menos de 10 millones de pesos. Hay un faltante de 14 millones de pesos por una razón elemental, y es que en el proyecto de presupuesto radicado había una disminución muy grande de la inversión social de alrededor del 9,4%, que requirió un ajuste, y por lo tanto pasamos a un presupuesto aprobado que hizo énfasis en aquellos sectores más necesitados, que creció entre un proyecto y el otro el 32%, y por lo tanto hoy esos recursos que estaban de servicio a la deuda hacen falta. De esa manera, para poder cumplir la regla fiscal se hace necesario, y así lo obliga la Constitución política. No me voy a detener en estos puntos de cuáles son los sectores. En su artículo 347 la Constitución política claramente indica que hay que tramitar esta ley de financiamiento, que no es para camuflar una reforma tributaria. Aquí se le ha hablado de frente al país. Lo segundo es que tenemos un sistema tributario sumamente complejo. El país en los últimos 8 años ha perdido 19 puestos en el ranking de facilidad de hacer negocios, y uno de los rubros donde más hemos perdido es precisamente en el pago de impuestos. Además de que los impuestos son altos, son complejos, son altos. Colombia tiene una tasa efectiva de tributación, la cantidad de impuestos que paga sobre las utilidades, 20 puntos más alta que el promedio de América Latina, y ese es un elemento transversal que se quiere corregir aquí. Por esa razón, entre 2016 y 2017, Colombia perdió 9% de sus empresas. Además, quiero hacer énfasis en un tema fundamental: la relación que hay, la correlación que hay entre los años que ha habido crecimiento económico vigoroso y la reducción del desempleo. Eso tiene una relación estrecha, y los años en que hemos tenido crecimiento lánguido, crecimientos mediocres, el país lo que ha venido teniendo es mayores tasas de desempleo. Y el otro problema que se busca corregir es ese problema de la inequidad en el sistema tributario, porque Colombia, a diferencia de los demás países, tiene la misma distribución del ingreso antes de impuestos que después de impuestos. En ese sentido, este es un proyecto que está enmarcado, y nuestra ponencia así lo indica, en los valores del gobierno del presidente Duque. Legalidad más emprendimiento es igual a equidad. En legalidad se hace un gran esfuerzo para combatir la evasión y la elusión. No me voy a detener mucho en eso, pero quiero decirles lo siguiente: la penalización está bien estructurada, bien pensada, no solamente por los funcionarios de la DIAN, sino también por la Fiscalía, y lo hemos analizado con los ponentes en más de 11 reuniones en detenimiento. Los problemas de penalización de hasta 6.640 millones de pesos no tendrán acción penal, o la acción penal se podrá extinguir si se paga la sanción o se logra cubrir la omisión. Por lo tanto, yo creo que aquí penalizar el dolo para evadir o para realizar contrabando es positivo y debemos acompañarlo. La factura electrónica es la columna vertebral de la lucha contra la evasión. Países, senador Mocus, como Chile, logró recaudar después de 2017 más de 1.700 millones de dólares aplicando bien la factura electrónica. Y Ecuador, a pesar de que no ha tenido la cobertura que se requiere en factura electrónica, logró pasar el recaudo de IVA de 4,8% del PIB a 6,4% del PIB. Solo la factura electrónica bien implementada es más importante que cualquier reforma tributaria. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran esfuerzo que hacer, y en esta ley de financiamiento se confirma la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2019 y se aplica un periodo de transición de apenas 6 meses donde no se aplican sanciones. Pero además hay que decir que Colombia ha venido avanzando
en acuerdos con otros países y que ocultar bienes en otros países cada vez va a ser más difícil. Por eso insistimos en la normalización con una tarifa del 13% si la persona lo declara y del 50% de esa tarifa, es decir, del 6,5% si esa persona no solamente declara esos bienes que están en el exterior, los normaliza y los trae y los deja en Colombia por un tiempo prudente. El emprendimiento es un gran esfuerzo. Yo no diría que estos son beneficios para los más ricos. Hablar del simple, que es una medida que unifica los impuestos para la pequeña y mediana empresa de hasta 2.600 millones de pesos de ingresos en una sola tarifa. Recoge el impuesto de renta, el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio, manteniendo la autonomía de las entidades territoriales y la contribución de seguridad social de los empleados de esas empresas es la mejor estrategia para la formalización en Colombia y además es una tarifa diferenciada. Honorables senadores que me antecedieron, para las pequeñas y medianas empresas de hasta 2.600 millones de pesos de ingresos, con lo cual no solamente se va a poder formalizar, sino que se avanza en equidad. Y quiero decir otra cosa, para entender con esta reforma que se hace del monotributo a plurifásico, del monofásico a plurifásico en el IVA de la cerveza y las gaseosas, esas empresas podrán incluir, los pequeños comerciantes podrán incluir el IVA en el régimen simple, en unas tasas módicas y muy bajitas. Lo segundo fundamental es la disminución de la tarifa de renta a las empresas, que venían en pasado el 40%, este año es del 37% y baja gradualmente al 33% hasta llegar a una tarifa del 30%. Y otros incentivos a la inversión, a la productividad, a la inversión en bienes productivos, que es otro elemento fundamental, honorable senador Char, para que las empresas puedan tener bienes que mejoren el ingreso, no solo de la empresa, sino de sus trabajadores, con mayor productividad. Descuento del 100% del IVA a la adquisición de bienes productivos, descuento del 50% de la industria y comercio, hasta llegar gradualmente al 100%, y oigan esto, congresistas de Cambio Radical, una propuesta que fue de ustedes, 1.5% el próximo año en renta presuntiva, este año es de 3.5% y llegamos, senador Richard Aguilar, a 0% en el 2021. Con estas medidas, la tasa efectiva de tributación, el cúmulo de impuestos que paga una empresa sobre sus utilidades pasa del 67% al 50%. No hay una política económica más importante que impulsar el crecimiento económico que permita de verdad tener vigor en el ingreso de todos los colombianos y además permitir que las empresas generen empleo, porque es el empleo la política social más importante. Con una economía creciendo al 5, al 6, ojalá al 7%, podemos tener, le va bien a los ricos, le va bien a la clase media y le va bien a los pobres. Y esta ley de financiamiento que nadie ha propuesto, nadie ha sugerido, que es una reforma estructural, logrará que ese crecimiento se pueda obtener y podamos lograr la anhelada reactivación económica. Y quiero decir una noticia que se publicó la semana pasada, 14 de diciembre. La calificadora de riesgo Standard & Poor's mantuvo sin cambio la calificación crediticia de Colombia, conociendo el texto de esta ley de financiamiento. Por supuesto, el complemento de esto tiene que ser unas medidas de austeridad importantes y rigurosas para que el país pueda cumplir la regla fiscal. Se hablaron de las megainversiones. Las megainversiones no existen.